Desde que nació mi nieta, mi vida encontró un nuevo sentido. Recuerdo con una nitidez casi dolorosa aquella madrugada en la que escuché su primer llanto. Sostenía su cuerpecito envuelto en mantas rosas, mientras mi hija, la madre de la criatura, descansaba exhausta en la cama del hospital. Me temblaban los brazos de la emoción, y aunque yo ya había pasado por la maternidad, ese instante fue distinto. Era como si el amor se hubiera multiplicado, como si mi corazón, endurecido por años de lucha, volviera a ablandarse al contemplar esa nueva vida que dependía de todos nosotros. Desde entonces me hice cargo de muchas cosas que quizá no me correspondían. Fui niñera, enfermera, cocinera y cómplice de juegos. Pasaba tardes enteras enseñándole canciones, leyendo cuentos, inventando historias de princesas que no esperaban príncipes, sino que salvaban solas sus propios reinos. Mi nieta me miraba con esos ojitos brillantes que parecían absorber el mundo entero, y en su sonrisa yo encontraba fuerzas para seguir, aun cuando la soledad o la pobreza me pesaban como cadenas invisibles. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé. De pronto ya no era aquella bebé de mejillas rosadas, sino una jovencita que caminaba con paso seguro y que soñaba con su fiesta de 15 años como si fuera la coronación de una reina. Yo la miraba y pensaba en lo mucho que había crecido, en cómo la vida me había permitido verla llegar hasta esa edad, y me sentía agradecida. Pero ese agradecimiento se enturbiaba cada vez que recordaba la relación con mi hija, porque si bien yo adoraba a mi nieta, el vínculo con su madre, mi propia sangre, se había transformado en una herida abierta. Mi hija se había vuelto una mujer dura, obsesionada con las apariencias, incapaz de agradecer lo que alguna vez hice por ella. Y si yo estaba allí, en esa fiesta, era más por mi nieta que por cualquier otra cosa. El salón de la fiesta era un espectáculo de luces y música. Habían contratado un lugar caro, con mesas cubiertas de manteles blancos, centros de mesa brillantes y una pista de baile iluminada como si se tratara de un escenario de televisión. Invitados por decenas, camareros de guantes, fotógrafos corriendo de un lado a otro. Yo, con mi vestido sencillo y mis zapatos viejos pero lustrados, me sentía como una sombra entre tanto lujo. Sin embargo, mi corazón estaba tranquilo. Lo único que me importaba era ver a mi nieta sonreír. Me senté en una de las sillas del frente, cerca del escenario donde pronto la presentarían con su vestido largo de quinceañera. Quería verla de cerca, capturar en mis ojos cada gesto suyo, guardarlo en mi memoria para cuando los años me pesaran aún más. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la voz de mi hija se clavara en mis oídos como un látigo. «Mamá», dijo acercándose con el ceño fruncido y los labios tensos, «no te sientes aquí. Siéntate atrás. Arruinas las fotos». Por un instante no entendí. Me quedé paralizada, mirándola, esperando que se diera cuenta de lo que acababa de decir, pero ella no retrocedió. Al contrario, sus ojos brillaban con esa mezcla de impaciencia y vergüenza, como si mi sola presencia manchara la imagen perfecta que quería proyectar a los invitados. Sentí que todo el salón se giraba hacia mí, aunque probablemente solo fueran unas pocas miradas curiosas. Mis mejillas ardieron y en mi garganta se formó un nudo que amenazaba con romperse en lágrimas, pero no lloré. Me levanté despacio, con la dignidad que me quedaba, y caminé hacia las sillas del fondo, esas que estaban casi en penumbras, lejos de las cámaras y de la mesa principal. Cada paso era un golpe a mi orgullo, una bofetada invisible que resonaba más fuerte que cualquier grito. Me senté en silencio, respirando hondo, clavando las uñas en mis manos para no temblar. Miré a mi nieta, que aún no se había percatado del incidente porque estaba rodeada de amigos y fotógrafos. Y me dije a mí misma que no iba a arruinarle el momento, no ese día, no cuando ella brillaba con tanta inocencia. Lo que mi hija no sabía, lo que nadie en ese salón sospechaba, era que yo también había preparado algo para esa fiesta. No un vestido, no un regalo envuelto en papel dorado. Había preparado una sorpresa que esperaba el momento preciso para revelarse. Una sorpresa que no solo devolvería las miradas a mí, sino que pondría de cabeza todo lo que mi hija había construido a base de apariencias y mentiras, porque una cosa es ser humillada en silencio, y otra muy distinta es aceptar que te borren de la historia familiar como si nunca hubieras existido. Yo no era un estorbo, no era un mueble viejo, yo era la raíz,
Y pronto todos en ese salón lo sabrían. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La música comenzó a sonar, anunciando la entrada triunfal de mi nieta. Todos los invitados se pusieron de pie. Los flashes iluminaron el salón y las voces se unieron en un aplauso ensordecedor. Yo, desde el rincón oscuro, la observé con los ojos húmedos, sintiendo que el amor por ella era lo único que me mantenía en pie. El vestido largo color marfil caía sobre su cuerpo como una cascada de seda, y en su rostro brillaba esa mezcla de niña y mujer que solo se da una vez en la vida. Aplaudí en silencio, con el corazón latiendo fuerte. No me importaba haber sido relegada al fondo. Mi nieta era lo único que importaba, y verla feliz me bastaba. Pero en lo más profundo de mi ser, una voz insistía: tu hora llegará, no te apresures. Cuando llegó el momento de la cena, los discursos comenzaron. Mi hija se levantó, tomó el micrófono y agradeció a todos, a los invitados, a los amigos, al fotógrafo, incluso al personal del salón. A todos, menos a mí. Sus palabras eran un borrador cruel en el que mi nombre no existía, y aunque mi nieta buscó mi mirada en medio de aquel discurso, como si quisiera incluirme con sus ojos, el daño ya estaba hecho. No respondí, no interrumpí, no hice ningún escándalo. Solo guardé silencio y esperé, porque sabía que el verdadero escándalo aún no había empezado. Vendría después, en el momento más esperado de la noche, cuando se cortara el pastel. Después de aquella humillación pública, mientras la fiesta avanzaba entre música y risas ajenas, mi mente se escapó inevitablemente al pasado, a los años en que mi hija no era la mujer fría que hoy me rechazaba, sino la niña que corría hacia mí con los brazos extendidos y los zapatos desgastados por tanto jugar. Los recuerdos, en medio del bullicio del presente, se volvieron tan nítidos que por un momento sentí que estaba viviendo dos tiempos a la vez, el ayer y el ahora, uno sobre el otro, y la contradicción me desgarraba el alma. Yo tenía poco más de 20 años cuando me convertí en madre soltera. Su padre, un hombre encantador en apariencia, se desvaneció de nuestras vidas apenas nació mi hija. No dejó más que un par de fotos borrosas y un apellido que, con los años, se convirtió en una carga más que en un orgullo. Fui yo sola quien sostuvo la casa, las cuentas, los pañales, las noches de fiebre y las lágrimas de hambre. Trabajaba en lo que podía, limpiaba casas, cosía ropa, cocinaba pan casero para vender en el barrio. Hubo meses en los que el dinero no alcanzaba y tuve que elegir entre comer yo o darle un plato lleno a ella. Siempre la elección fue clara, la niña primero. Recuerdo sus primeras palabras, torpes y dulces. Mamá salió de su boca antes de tiempo, como si entendiera que esa palabra sería nuestro lazo eterno. Su primera caminata también está grabada en mi memoria. Se soltó de la mesa y, tambaleante, vino hacia mí con esa sonrisa que me derretía las rodillas. Yo la recibí con un abrazo que aún siento en mi piel, como si la calidez de aquel instante nunca se hubiera ido. No me quejo de la pobreza, porque la pobreza no fue mi enemiga. Lo que me hirió fue la ingratitud que vino después. Pero en aquellos años, cuando ella era pequeña, yo convertía la escasez en un juego. Si no había juguetes, inventaba muñecas con medias viejas y retazos de tela. Si no había dulces, hacía caramelos de azúcar quemada que ella chupaba como si fueran tesoros. Y cuando no teníamos calefacción, la envolvía en 3 mantas y le contaba historias de dragones que respiraban fuego para que nuestra casa no sintiera frío. Cada sacrificio lo hacía con la convicción de que estaba sembrando amor, que algún día, cuando ella fuera grande, recordaría mis manos ásperas como manos que dieron todo, que la gratitud sería el fruto natural de tantos desvelos. Pero me equivoqué. La adolescencia la transformó. Lo vi venir poco a poco, como se ven las nubes negras antes de la tormenta. Primero, fueron pequeños comentarios. Las demás tienen ropa más linda, mamá. ¿Por qué no podemos ir a vacaciones como mis amigas? Me da vergüenza que vengas a la escuela con ese delantal viejo. Yo me encogía en silencio, sin reprochar. Creía que era parte del crecimiento, que la juventud trae consigo insolencias pasajeras, pero no lo fue. Un recuerdo en particular me persigue. Ella tenía 13 años y con mis ahorros le había comprado un vestido para la fiesta de fin de curso. No era de marca,
Pero era nuevo, limpio, bonito, elegido con amor. Se lo di envuelto en papel de regalo. Cuando lo abrió, en lugar de sonreír, torció la boca. ¿Esto es lo que me compras?, dijo con desdén. Todas van a ir con vestidos caros, y yo con esto parezco pobre. No imaginan lo que se siente escuchar eso de la boca de la hija que criaste con tanto esfuerzo. Fue como si todas mis noches de desvelo se derrumbaran en un segundo. Quise gritarle, quise decirle que sí, que éramos pobres, pero que la pobreza no era una vergüenza, sino una marca de lucha. Sin embargo, me quedé callada. Apreté el vestido contra mi pecho y lo guardé en un cajón. Ella nunca lo usó. El tiempo endureció esa brecha, creció, se rodeó de amistades que le llenaban la cabeza con sueños de riqueza y estatus, y cada vez que me miraba era como si viera un recordatorio de lo que no quería ser. Yo era su espejo roto, el reflejo de la vida humilde que rechazaba. Aún así, la seguí apoyando. Le pagué los estudios con más sacrificios. Acepté insultos disfrazados de reclamos. La vi convertirse en adulta y madre sin nunca soltarla. Porque aunque ella se distanciaba, yo seguía siendo madre. Y el amor de madre tiene esa condena: amar aunque duela. Y ahora, en esa fiesta llena de luces y música, me encontraba sentada en las sombras, relegada al rincón más oscuro, mientras ella, radiante en su vestido costoso, me trataba como si fuera una vergüenza. ¿De qué sirvieron los cuentos inventados, las comidas recortadas, las noches sin dormir? ¿De qué sirvió sostenerla cuando el mundo se desmoronaba, si ahora me trataba como un estorbo en la vida que yo misma le di? Mientras observaba la pista de baile iluminada, me hice una promesa en silencio. No iba a permitir que mi historia quedara borrada, que mi nieta creciera creyendo que yo era apenas un mueble viejo al que empujar al fondo. No, algún día, y no tan lejano, todos en ese salón sabrían quién era yo y todo lo que había hecho por esa familia. El dolor que me desgarraba en ese instante no era solo por mí, era por mi nieta, porque ella me adoraba, porque me buscaba siempre con sus confidencias, porque sabía en su corazón quién la cuidaba de verdad. Y yo temía que su madre, con sus artimañas, terminara separándola de mí, borrándome de su vida como intentaba borrarme de las fotos de ese día. Pero lo que mi hija ignoraba era que yo llevaba años preparándome para esta humillación. El desprecio repetido no me había debilitado, al contrario, me había dado fuerza, me había templado el espíritu, y aquella fiesta, con todos sus lujos, sería el escenario perfecto para poner fin a tanta injusticia. La venganza, lo supe en ese momento, no nacería de la ira ciega, sino de la memoria, porque yo tenía recuerdos, cartas, fotografías y verdades guardadas como armas silenciosas, y esa noche, en medio de los aplausos y las luces, iba a empezar a usarlas. Si algo me ha mantenido en pie en todos estos años, si algo me ha impedido caer del todo bajo el peso de las humillaciones de mi hija, ha sido mi nieta. Ella es, en cierto modo, la recompensa que la vida me dio después de tantas derrotas. Su risa tiene el mismo sonido que un amanecer. Es un eco de aquella inocencia que alguna vez vi en los ojos de su madre, antes de que la ambición y el resentimiento la convirtieran en otra persona. Desde pequeña, mi nieta y yo compartimos un lazo especial. Ella corría hacia mis brazos cuando su madre la regañaba por cosas triviales. Una nota no perfecta, un juguete fuera de lugar, una mancha en el vestido. En mi regazo encontraba refugio. Abuela, contigo me siento libre, me confesaba a los 6 años mientras dibujaba garabatos en mi mesa de la cocina. Yo no necesitaba más que esas palabras para sentirme viva. Con los años, nuestra complicidad solo creció. Cuando venía a mi casa después de la escuela, se sacaba los zapatos y caminaba descalza por el piso frío como si allí pudiera ser ella misma, lejos de la presión constante de su madre. Yo le cocinaba pan con manteca, le preparaba té de manzanilla y en la sobremesa me contaba cosas que no le decía a nadie. Mi mamá siempre quiere que sea perfecta, pero yo no sé si quiero serlo, murmuraba con el ceño fruncido. Entonces le acariciaba el cabello y le decía: la perfección no existe, cariño. Lo importante es ser feliz con quien eres. Había momentos en los que temía que esa confianza entre nosotras se rompiera por las interferencias de su madre. Mi hija, celosa de nuestro vínculo, me lanzaba comentarios venenosos. No la malcríes con tus ideas antiguas. Ella tiene que aprender a destacar, no a conformarse con menos.
Yo guardaba silencio, pero mi nieta escuchaba, y la semilla de la duda se sembraba en sus ojos. Sin embargo, siempre volvía a mí. Había algo en nuestra relación que ni la soberbia de su madre podía quebrar. El amor auténtico, ese que no pide nada a cambio. Uno de los recuerdos más entrañables ocurrió cuando tenía 10 años. Había tenido una discusión con su madre por un vestido. Mi hija quería que usara uno ajustado, llamativo, para una fiesta infantil, pero la niña se negaba. «No quiero que todos me miren», lloraba. Esa noche apareció en mi casa con los ojos rojos y un cuaderno en la mano. Se sentó en la mesa y dibujó 2 figuras, una niña sonriente tomada de la mano de una mujer mayor y otra niña triste junto a una mujer con labios apretados. Me lo mostró y dijo: «Esta eres tú conmigo, y esta, mamá conmigo». Ese dibujo lo guardé como un tesoro. No solo era un testimonio de nuestro lazo, sino una prueba de que mi hija no se daba cuenta del daño que estaba sembrando en su propia hija. El contraste entre ambas generaciones se volvía cada día más evidente. Mi nieta, pese a la presión que sufría, conservaba su inocencia y su dulzura. Mi hija, en cambio, se endurecía más, como si llevara una máscara que ya no podía quitarse. A veces, cuando las veía juntas, pensaba que mi nieta era un reflejo de lo que su madre pudo haber sido si no se hubiera dejado corromper por el orgullo. La fiesta de 15 años fue la culminación de esa contradicción. Mientras mi hija caminaba entre los invitados con altivez, cuidando cada detalle de su imagen, mi nieta me buscaba con la mirada desde el centro del salón. Yo estaba al fondo, donde me habían relegado, pero cada vez que sus ojos me encontraban, sonreía. Esa sonrisa me decía: «No importa dónde estés sentada, abuela, yo sé quién eres para mí». Durante el vals, mientras giraba entre los brazos de su padre y de algunos invitados, me hizo un gesto pequeño, casi imperceptible. Llevó su mano al corazón y luego me la señaló. Yo comprendí el mensaje. Fue como si, en medio del espectáculo que habían montado, ella me confirmara que mi lugar seguía intacto en su vida. Pero esa misma complicidad encendía la furia de su madre. Más de una vez, en las semanas previas a la fiesta, me llamó aparte para advertirme: «No intentes robarte el protagonismo. Esta es la noche de mi hija, no la tuya». Yo asentía, tragando las palabras que me quemaban en la lengua. No necesitaba robarme nada. El amor genuino no se roba, se gana. Lo que mi hija no entendía era que mientras ella gastaba fortunas en vestidos, peinados y decoraciones, yo invertía en algo más duradero: tiempo. Y el tiempo, cuando se entrega con amor, se convierte en un tesoro que ni el dinero más abundante puede comprar. A veces me pregunto si mi nieta sospechaba que yo estaba preparando algo para esa noche, porque en sus ojos había una mezcla de expectativa y complicidad, como si supiera que tarde o temprano yo rompería el silencio. Quizá lo intuía. Ella conocía mi paciencia, pero también mi carácter. Sabía que podía callar mucho tiempo, pero que no era de las que se dejaban borrar sin luchar. La distancia entre 2 generaciones, madre e hija, era un abismo en esa fiesta. Yo, en el fondo, representaba la raíz, lo que se había construido con sacrificios y lágrimas. Mi hija era la máscara, la fachada, el afán de aparentar, y mi nieta estaba en medio, buscando dónde apoyarse, inclinándose inevitablemente hacia mí porque en mí encontraba lo que la otra le negaba: sinceridad. Esa certeza me dio más fuerzas que cualquier otra cosa. Porque aunque mi hija intentara relegarme a las sombras, yo sabía que mi nieta me veía como el faro que la guiaba. Y en ese faro estaba también mi venganza. Sí, me sentía humillada. Sí, me dolía cada palabra de mi hija. Pero cuando mi nieta soplara las velas y cortara el pastel, todo cambiaría. Allí sería el momento de hablar, de mostrar lo que llevaba guardado, de demostrar que la verdad, aunque se esconda, siempre termina saliendo a la luz. La historia de nuestra familia no la escribiría una madre ingrata, ni un álbum de fotos donde me empujaron al fondo. La historia la escribiría yo, con la verdad en la mano y el amor de mi nieta como testigo. Y ese día, todos en ese salón serían parte del capítulo más doloroso y al mismo tiempo más justo de nuestras vidas. Nunca había visto tanto lujo reunido en un solo lugar. Los días previos a la fiesta fueron un desfile de proveedores entrando y saliendo de la casa de mi hija.
Decoradores, floristas, músicos, diseñadores, fotógrafos. Cada uno recibía órdenes de ella como si fuera una reina dando instrucciones a sus súbditos. Caminaba de un lado a otro con una carpeta en la mano, revisando cada detalle, cada gasto, cada contrato. Yo la observaba en silencio, desde la esquina del comedor, sin intervenir. Era evidente que no me necesitaba para nada, salvo quizá para cuidar de mi nieta en las horas en que los preparativos la absorbían. Mi hija había decidido que el cumpleaños de 15 de su hija sería el evento del año. No se conformaba con una fiesta familiar, con música sencilla y comida casera. No, ella quería que los vecinos hablaran durante meses de la magnitud de su celebración. Quería aparecer en las fotos sonriente, rodeada de lujo, como la madre perfecta que había organizado la fiesta soñada. En su mente, aquello no era solo un cumpleaños, era una vitrina para mostrar su éxito, su estatus, su victoria sobre los años de pobreza que tanto despreciaba. Vi desfilar vestidos de diseñador que costaban más que un año entero de mi salario en el pasado. Escuché conversaciones sobre arreglos florales que parecían más apropiados para una boda de aristócratas que para una niña de 15. Y cada vez que intentaba opinar, aunque fuera con una sugerencia humilde, recibía la misma respuesta. «Mamá, no te metas, tú no entiendes de estas cosas». Quizá tenía razón. Yo no entendía de vestidos de seda importada ni de vajillas con borde dorado, pero sí entendía de sacrificios, de amor, de noches en vela para cuidar a la misma hija que ahora me menospreciaba. Entendía de valores, de raíces, y esos, pensé, eran más importantes que cualquier adorno de lujo. El contraste era doloroso. Mientras mi hija corría de un lado a otro, calculando gastos desmesurados, yo recordaba mis propios cumpleaños en la infancia, tortas pequeñas hechas en casa, música salida de una vieja radio, primos corriendo por el patio. Nada de eso me avergonzaba. Al contrario, cada recuerdo estaba teñido de calidez. Pero mi hija, en su afán de aparentar, veía el pasado como una mancha que debía borrar a toda costa. Y lo peor era que intentaba arrastrar a mi nieta a esa misma visión. La obligaba a ensayar bailes interminables, a probar vestidos incómodos, a posar frente a la cámara con sonrisas artificiales. Yo veía la fatiga en los ojos de mi nieta, ese brillo opaco que solo aparece cuando un niño deja de divertirse y empieza a sentir que todo es una obligación. En más de una ocasión, cuando su madre salía de la habitación, mi nieta me susurraba: «Abuela, no quiero tantos lujos, yo solo quiero que estés conmigo ese día». Esas palabras me atravesaban como cuchillos dulces, me daban fuerza, pero también me dolían, porque sabía que mi presencia sería minimizada, que mi hija haría todo lo posible para relegarme al último rincón de la fiesta. Y aún así, yo ya había decidido que ese cumpleaños no terminaría como ella planeaba. En silencio, mientras todos estaban ocupados con los preparativos, yo también trabajaba en lo mío. Preparaba la sorpresa que nadie esperaba. No era un vestido ni una decoración. Era una verdad guardada durante años, un secreto que había pesado demasiado tiempo en mi pecho y que había llegado el momento de liberar. ¿Y qué mejor escenario que aquel? El salón repleto de invitados, cámaras, música y risas falsas. Mientras mi hija se ocupaba de las flores y las luces, yo repasaba mentalmente mi plan, cada palabra que diría, cada gesto, cada prueba que sacaría de mi bolso en el momento indicado, porque la venganza, comprendí, no es solo un acto de rabia, es un acto de paciencia, de memoria, y yo había esperado demasiado para mostrarle al mundo quién era realmente mi hija. La noche antes de la fiesta, apenas dormí. Me quedé en mi cuarto, mirando el vestido sencillo que había elegido para la ocasión. No era nuevo, pero estaba limpio y planchado con cuidado. Me lo puse frente al espejo y me vi. Una mujer mayor, con arrugas y manos gastadas, pero con la dignidad intacta. Y me dije a mí misma: mañana no te van a borrar, mañana serás la raíz que vuelve a crecer. El día llegó con un sol radiante. Desde temprano, la casa era un hervidero de movimiento. Maquilladores, peluqueros, fotógrafos entrando y saliendo. Mi nieta, hermosa pero cansada, sonreía como podía mientras todos la arreglaban como a una muñeca. Yo la abracé cuando nadie miraba y le susurré: no te preocupes, cariño. Esta será tu noche, pero también será la mía. Ella me miró confundida, pero sus ojos brillaron con complicidad. No preguntó nada.
quizá porque en el fondo sabía que conmigo siempre habría un secreto compartido, un gesto silencioso de amor que la protegía. La tarde se deslizó entre preparativos, y cuando cayó la noche, el salón estaba listo. Lámparas brillantes colgaban del techo. Las mesas parecían sacadas de una revista de lujo, y la música de orquesta llenaba cada rincón. Mi hija, radiante en un vestido rojo, sonreía como si ya hubiera ganado. No imaginaba que esa sonrisa pronto se borraría para siempre. Yo, sentada en un rincón, acariciaba el bolso donde guardaba mis pruebas, mi sorpresa, mi venganza. Sentía mi corazón latir con fuerza, pero no de miedo, de expectativa. Sabía que el momento estaba cerca. La fiesta comenzó con la entrada triunfal de mi nieta, los aplausos, el vals ensayado hasta la perfección. Todos miraban embelesados, creyendo presenciar un cuento de hadas. Pero yo, desde mi rincón, veía lo que los demás no, una niña cansada, atrapada en el sueño de su madre. Y mientras el ambiente se llenaba de risas y copas alzadas, yo sonreía en silencio, porque sabía que la verdadera historia de esa noche aún no había comenzado. La verdadera historia empezaría cuando se cortara el pastel. A medida que avanzaba la fiesta, con sus luces resplandecientes y sus risas superficiales, yo me hundía cada vez más en mi propio silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado de recuerdos, de cicatrices invisibles, de palabras no dichas que se habían acumulado a lo largo de los años, como piedras en el pecho. Sentada en aquel rincón oscuro, mientras todos bailaban y brindaban, me di cuenta de que la herida que mi hija me había abierto al pedirme que me sentara atrás no era nueva. Era, en realidad, la continuación de una larga serie de heridas que nunca habían cicatrizado. No siempre fue así. Cuando ella era pequeña, yo creía que el vínculo entre nosotras era indestructible. Creía que los sacrificios que había hecho quedarían grabados en su memoria como un testamento de amor. Pero con los años me fui dando cuenta de que la memoria no siempre es agradecida, que la vida, a veces, transforma a los hijos en extraños, y que el amor que entregaste con las manos sangrantes puede ser arrojado de vuelta a tu rostro con indiferencia. Esa certeza me dolía. Recordaba las veces que trabajé hasta desmayarme, limpiando casas de madrugada para poder comprarle libros, zapatos, la comida que necesitaba. Recordaba los días en que llegaba a casa con las manos rojas por los químicos y las uñas quebradas, pero feliz porque ella me abrazaba y me decía: «Gracias, mamá, eres la mejor del mundo». Palabras que, con el tiempo, desaparecieron de su vocabulario, reemplazadas por reclamos, reproches y, finalmente, desprecio. Quizá lo más duro fue aceptar que yo había permitido esas humillaciones, que cada vez que callaba, que cada vez que me tragaba el dolor, le estaba enseñando a mi hija que podía tratarme así sin consecuencias. Yo había sido cómplice de mi propia invisibilidad, pero esa noche, en la fiesta, algo dentro de mí se rompió. O, mejor dicho, algo dentro de mí despertó. Miraba a mi nieta, tan radiante y al mismo tiempo tan prisionera de los planes de su madre, y pensaba: ella no merece heredar esta cadena de desprecios. No podía permitir que la historia se repitiera, que mi nieta creciera creyendo que humillar a los suyos era normal. Fue entonces cuando comprendí que mi silencio no era nobleza, sino cobardía, que callar para evitar conflictos me había costado mi lugar en la vida de mi hija, y que si seguía callando, terminaría perdiendo también a mi nieta. El dolor se transformó en otra cosa, primero en rabia, una rabia contenida, ardiente, que me quemaba por dentro. Luego, en decisión, una decisión clara, cortante como un cuchillo. No iba a quedarme más en las sombras, no iba a permitir que mi hija siguiera borrándome. Había llegado el momento de poner fin a esa herida abierta, aunque fuera con un acto que cambiara para siempre la historia de nuestra familia. Mientras el DJ anunciaba el próximo baile y los invitados reían, yo cerré los ojos y recordé la primera vez que mi hija me hizo sentir vergüenza. Fue en su adolescencia, cuando me pidió que no fuera a buscarla a la escuela porque le daba pena que me vieran con mi uniforme de trabajo. Ese día caminé de regreso a casa con un nudo en la garganta, fingiendo que no me importaba, pero me importó. Me dolió más que cualquier pobreza, más que cualquier hambre, porque entendí que no era mi ropa lo que le avergonzaba, era yo. Y ahora, tantos años después, en el cumpleaños de su propia hija, la historia se repetía.
Una vez más, me decía que me sentara atrás, que no estorbara, que arruinaba sus fotos. Una vez más, me borraba, como si yo fuera una mancha en su cuadro perfecto. La diferencia era que esta vez yo no estaba dispuesta a aceptarlo. Apreté el bolso que tenía sobre las rodillas, donde guardaba los documentos y recuerdos que serían mi arma. Fotografías de los primeros años de mi nieta, en los que yo era la figura principal. Cartas antiguas que mi hija me había escrito de niña, agradeciéndome por cosas que ahora negaba, e incluso papeles que demostraban que muchos de los lujos que exhibía en esa fiesta no eran más que deudas acumuladas y promesas incumplidas. El dolor ya no me paralizaba, me daba impulso. Cada recuerdo de humillación se convirtió en un ladrillo de la fortaleza que estaba construyendo dentro de mí. Y mientras más pensaba en todo lo que había pasado, más claro se volvía mi propósito. Esa fiesta no terminaría como mi hija la había planeado. No sería recordada como el día en que todos aplaudieron su perfección. Sería recordada como el día en que la verdad salió a la luz, como el día en que la máscara de mi hija se quebró frente a todos, como el día en que yo dejé de ser invisible. Miré a mi nieta una vez más. Ella sonreía tímidamente a los invitados, tratando de cumplir con cada expectativa que su madre le imponía. Y sentí que todo lo que estaba por hacer era también por ella, porque merecía crecer sabiendo que su abuela no se dejó pisotear, que tuvo la valentía de levantarse y reclamar su lugar. Esa convicción me dio una calma extraña, como si por fin hubiera encontrado el camino correcto después de años de andar a tientas. Ya no era solo una mujer herida, era una mujer que estaba lista para vengarse, no con violencia, sino con la fuerza más poderosa, la verdad. Cuando anunciaron que pronto llegaría el momento del pastel, supe que la espera estaba llegando a su fin. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de determinación. Me levanté de mi asiento en el rincón oscuro y mientras todos se acercaban a la pista central, me coloqué en un punto donde pudiera ser vista y escuchada. La herida abierta que me había acompañado toda mi vida estaba a punto de cerrarse, y lo haría de una manera que nadie olvidaría jamás. El murmullo del salón se apagó cuando mi hija tomó el micrófono. Vestida con un traje rojo brillante que resaltaba entre todas las luces, caminó hacia el centro del escenario con la seguridad de quien cree tener el control absoluto de la situación. La orquesta cesó, los invitados se giraron hacia ella y el silencio expectante llenó el aire. Era el momento que tanto había esperado, el instante en el que, frente a todos, se colocaría en el centro de la historia, relegándome aún más a las sombras. Yo la observaba desde un punto estratégico del salón, no demasiado lejos, pero tampoco tan cerca como para llamar la atención. Mi bolso seguía firme contra mi cuerpo, como un recordatorio de lo que estaba a punto de suceder. Había esperado demasiado tiempo, y sabía que esa noche, en cuanto mi hija pronunciara sus palabras, yo también encontraría las mías. Queridos amigos y familiares, comenzó, con una voz firme y modulada. Gracias por estar aquí, acompañando a mi hija en este día tan especial. Un aplauso generalizado la interrumpió, y ella sonrió satisfecha. Desde lejos podía ver el brillo arrogante en sus ojos. Para ella, cada mirada era un trofeo, cada aplauso una victoria. Esta fiesta, continuó, no habría sido posible sin el esfuerzo de muchos. Agradezco a los organizadores, a los músicos, a los fotógrafos, y sobre todo a mi suegra, que ha estado a nuestro lado en todo momento, apoyándonos en este gran sueño. Otra ronda de aplausos estalló en el salón. Yo sentí un pinchazo en el corazón. Ahí estaba, la confirmación de lo que había temido. Me había borrado deliberadamente del discurso. Agradecía a todos, menos a mí. Una vez más, me convertía en un fantasma dentro de la historia familiar. Respiré hondo, manteniendo la calma. No lloré. No temblé, porque sabía que mi turno estaba llegando. Y a mi madre, dijo entonces, tras una pausa breve, que en mi interior encendió un destello de esperanza. Pero lo que vino después no fue un reconocimiento, sino un golpe disfrazado de broma. Bueno, mi madre, ya saben, siempre ahí, aunque a veces quiera hacerse notar más de la cuenta. Los invitados rieron suavemente, como si fuera una ocurrencia inofensiva, pero yo sentí cómo el veneno de esas palabras se derramaba sobre mí. Aunque quiera hacerse notar más de la cuenta, no era una broma. Era una humillación cuidadosamente disfrazada, dicha con una sonrisa elegante para que nadie pudiera acusarla de crueldad. Me quedé de pie, observándola,
y sentí que la herida abierta del pasado palpitaba con furia. Pero esa misma herida me dio el coraje que necesitaba. Cuando terminó su discurso con un brindis por su hija, los aplausos llenaron el salón. Fue entonces cuando decidí que no iba a esperar más. Di unos pasos hacia adelante, con la cabeza erguida y la espalda recta. Mi voz interior me gritaba que había llegado el momento. «Un momento, por favor», dije, lo suficientemente alto como para que se escuchara entre los murmullos. La música se detuvo. Algunos invitados se giraron sorprendidos. Mi hija me miró con incredulidad, como si no pudiera creer que yo me atreviera a interrumpir su espectáculo. «Quiero decir unas palabras», añadí, avanzando hacia el micrófono. El murmullo creció. Unos cuantos aplaudieron por cortesía, creyendo que sería un discurso breve de una abuela emocionada. Pero mi hija, con la mandíbula tensa, intentó detenerme. «Mamá, no es el momento», dijo en voz baja, intentando sonreír para que los invitados no notaran su incomodidad. «Sí es el momento», respondí, firme, mirándola directamente a los ojos. Y antes de que pudiera reaccionar, tomé el micrófono. Un silencio espeso cayó sobre el salón. Yo respiré hondo y dejé que mis palabras salieran con la claridad de alguien que ha callado demasiado tiempo. «Esta noche, todos están celebrando a mi nieta, y eso me llena de orgullo», comencé, mirando hacia ella, que me devolvió una sonrisa tímida y esperanzada. «Pero también es una noche en la que quiero decir algo que llevo en el corazón desde hace muchos años». Vi a mi hija apretar los puños. Intentaba mantener la calma, pero sabía que en su interior hervía de rabia. «He escuchado agradecimientos a todos, a proveedores, a organizadores, a la suegra, a los amigos», continué. «Pero se han olvidado de una persona, de la mujer que sostuvo esta familia desde sus cimientos, de la madre que renunció a su juventud para criar sola a su hija, para darle comida cuando no había nada, para sacrificar sueños a cambio de ver sonrisas». Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados me miraban con compasión, otros con incomodidad, pero yo seguí, porque esa era mi verdad. Hoy, mientras me pedían que me sentara atrás para no arruinar las fotos, recordé todas las veces que me pidieron que me escondiera, que no hablara, que no existiera demasiado. Y entendí que el silencio no siempre es noble. A veces el silencio es complicidad con la injusticia. Mi hija intentó arrebatarme el micrófono, pero yo lo sujeté con fuerza. La miré fijamente y añadí, «Y ya no pienso callar más». El salón quedó mudo. Nadie se atrevía a moverse. Mi nieta, desde su mesa, tenía los ojos abiertos como platos, con una mezcla de miedo y admiración. «Esta fiesta está construida sobre apariencias», dije, señalando alrededor. «Pero las apariencias no sostienen una familia. Lo que la sostiene es el amor, el respeto y la gratitud. Y quiero que todos aquí sepan que, aunque intenten borrarme de las fotos, yo soy la raíz de todo lo que ven hoy». Hubo un silencio prolongado, seguido de un aplauso tímido que se fue multiplicando entre los invitados. Algunos se levantaron, aplaudiendo de pie. Otros se quedaron quietos, sorprendidos por mi osadía. Mi hija, en cambio, estaba roja de furia. Se inclinó hacia mí y susurró con los dientes apretados, «Vas a pagar por esto, mamá». Yo la miré con calma y respondí, también en voz baja, «No, hija, quien va a pagar eres tú, y no sabes todavía cuánto». Entonces dejé el micrófono sobre la mesa, mientras los murmullos llenaban el salón. Había abierto la puerta a lo que venía, el verdadero escándalo. La herida que me había acompañado tantos años estaba empezando a cerrarse, y la cicatriz sería visible para todos. Después de mi intervención, el ambiente del salón quedó enrarecido. Nadie sabía cómo reaccionar del todo. Algunos invitados se acercaron a mí para darme discretas palmadas en el hombro, como si reconocieran mi valentía. Otros evitaron mirarme, incómodos por haber presenciado lo que para ellos fue una escena de familia en medio de un evento público. Y mi hija estaba como una estatua de mármol, rígida, con la sonrisa congelada, intentando mantener la compostura frente a las cámaras y los curiosos. Yo podía sentir la rabia que le bullía por dentro, pero sabía que no podía explotar en ese momento. La verdadera batalla, la que yo había planeado, estaba aún por comenzar. La orquesta retomó su música suave, como para cubrir el silencio espeso que había quedado. Los camareros sirvieron más copas, y poco a poco los invitados intentaron volver al ambiente festivo. Sin embargo, algo había cambiado.
Yo lo veía en sus miradas furtivas, en los murmullos entre mesas, en las preguntas silenciosas que flotaban en el aire. ¿Qué quiso decir la madre con todo eso? ¿Qué secretos habrá detrás de tanto lujo? Y entonces llegó el momento más esperado, el corte del pastel. El enorme pastel había sido colocado en una mesa decorada con velas y flores. Era una torre de 5 pisos, con detalles de fondant dorado y mariposas de azúcar que parecían a punto de volar. Era tan desmesurado como todo lo que mi hija había organizado. Grande, llamativo, caro. «Todos al frente», anunció mi hija, tratando de recuperar el control del evento. Los fotógrafos se apresuraron. La música cambió a una melodía solemne y todos los invitados rodearon la mesa. Mi nieta, vestida con su traje de quinceañera, se colocó en el centro con una sonrisa nerviosa. Yo la miraba desde mi lugar y sentí un nudo en la garganta. Era tan hermosa, tan pura, y al mismo tiempo tan atrapada en esa jaula de apariencias. El maestro de ceremonias entregó el cuchillo decorado a mi nieta y a mi hija. Era el instante simbólico en el que madre e hija unían fuerzas para cortar el pastel, el símbolo de la unión familiar. Pero yo sabía que en ese mismo acto también se abriría una grieta imposible de cerrar. «A la cuenta de 3», dijo el animador levantando la voz. «1, 2, 3». Los flashes estallaron cuando mi nieta y su madre hundieron el cuchillo en el pastel. Hubo aplausos, gritos de alegría, música, pero yo, en silencio, avancé entre la multitud. Sentía el corazón latir en mis sienes, no de miedo, sino de convicción. Había llegado el momento que había esperado durante tanto tiempo. «¡Un momento!», dije de pronto, alzando la voz lo suficiente para que el murmullo se detuviera. Los aplausos se fueron apagando. Varias cabezas se giraron hacia mí. Mi hija me miró con ojos enrojecidos, sabiendo que yo estaba a punto de arruinarle lo que tanto había construido. «Antes de que sirvan este pastel», dije, avanzando despacio hacia la mesa central, «quiero contarles algo». Un silencio pesado descendió sobre el salón. Nadie se movía. Todos esperaban. «Hoy se celebra a mi nieta», continué mirándola con ternura. «Una niña que ha sido mi luz desde el día en que nació. Pero también es un día en el que se muestra la verdadera cara de esta familia. Y creo que todos aquí merecen conocerla». Abrí mi bolso y saqué un sobre grueso. Los murmullos aumentaron. Los fotógrafos enfocaron sus cámaras. El corazón de mi hija se delató. Podía ver cómo tragaba saliva, cómo sus manos temblaban levemente, pese a que intentaba mantener su pose elegante. «Aquí tengo cartas que mi hija me escribió cuando era niña», dije, mostrando los papeles amarillentos. «Cartas en las que me agradecía por cuidarla, por darle de comer, por estar siempre ahí. Cartas que prueban que alguna vez reconoció el amor que le di. Pero hoy, en esta fiesta, me pidió que me sentara atrás, como si yo no valiera nada». Se escucharon exclamaciones entre los invitados. Algunos se miraban incrédulos, otros asentían con la cabeza, comprendiendo. «También tengo», añadí, sacando otro documento, «pruebas de las deudas que tiene, de los lujos que presume, pero que no son suyos. Todo esto», señalé el salón con la mano, «está construido sobre mentiras». Mi hija se adelantó con pasos rápidos, intentando quitarme los papeles, pero yo los levanté más alto, fuera de su alcance. «¡Basta, mamá!», gritó, perdiendo por un segundo la máscara de compostura. Su voz resonó en el salón como un trueno, y el murmullo de los invitados se volvió un clamor. «No, hija», respondí con firmeza, mirándola a los ojos. «Basta tú, basta de mentir, basta de humillar, basta de vivir de apariencias. Hoy la verdad se sirve junto con el pastel». La tensión explotó. Los invitados comenzaron a hablar en voz alta. Algunos grababan con sus teléfonos, otros trataban de calmar el ambiente. Mi nieta, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba como si acabara de descubrir que el mundo no era como su madre se lo había pintado. «Todo esto», dije señalando el pastel, las luces, las flores, «se va a desmoronar. Y cuando lo haga, quiero que recuerden quién soy yo. No una invitada que arruina fotos, sino la mujer que sostuvo esta familia cuando no había nada». Dejé el sobre la mesa del pastel, delante de todos, y añadí: «Ahora sí, pueden seguir celebrando, pero sepan que la fiesta ya no es la misma». El salón entero estalló en murmullos, algunos aplausos tímidos, otros gritos de sorpresa.
La máscara de perfección de mi hija se había resquebrajado frente a todos, y yo sabía que nada volvería a ser igual. El pastel, intacto aún en gran parte, parecía observarnos desde su pedestal, como un símbolo de esa opulencia vacía que estaba a punto de desmoronarse. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí ligera, porque había dicho lo que llevaba callando toda una vida. El sobre quedó sobre la mesa, delante del enorme pastel, como una bomba silenciosa a punto de estallar. Los murmullos se multiplicaban entre los invitados. Cada rostro era un espejo de incredulidad y morbo. Algunos se inclinaban hacia adelante para ver mejor, otros cuchicheaban con disimulo, y más de uno alzaba su teléfono para grabar. Mi hija, pálida como nunca la había visto, mantenía la sonrisa congelada, aunque sus ojos la traicionaban. Ardían de furia y miedo. «Esto no es cierto», dijo al fin, con voz temblorosa, intentando recuperar el control. «Son invenciones de una mujer resentida que no soporta ver a su hija triunfar». Pero nadie le creyó. El tono nervioso de su voz, el sudor en su frente, la forma en que sus manos temblaban al intentar cubrir los documentos sobre la mesa, todo la delataba. «¿Deudas? ¿Qué deudas?», preguntó un tío, alzando la voz. «¿Cartas?», dijo otra invitada. «¿Qué cartas son esas?». El salón entero era un mar de preguntas. Yo, con la calma que da la verdad, me acerqué de nuevo al micrófono y hablé con voz firme. «Son cartas que ella me escribió cuando era niña. En ellas agradecía, porque yo trabajaba de madrugada para que nunca le faltara pan, porque le inventaba juegos cuando no había juguetes, porque le enseñaba a ser fuerte. Hoy me ha borrado de su historia, pero aquí está la prueba de que alguna vez reconoció mi sacrificio». Saqué una de las cartas y la leí en voz alta, con el corazón apretado. «Mamá, gracias por hacerme mi torta de cumpleaños, aunque no tenías dinero. Para mí es la más rica del mundo. Te quiero». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Hasta la música de fondo había desaparecido. Los ojos de los invitados se clavaron en mi hija, que parecía a punto de desplomarse. «Y aquí», continué, mostrando otros documentos, «están las pruebas de que esta fiesta, estos lujos que presume, no son más que deudas con el banco y préstamos impagos. Todo este espectáculo no es más que un castillo de naipes». Hubo un murmullo de sorpresa y desaprobación. Los invitados se miraban unos a otros, indignados. Algunos incluso recogían sus cosas, como si de pronto entendieran que habían sido parte de una farsa. Mi hija explotó. «¡Cállate, vieja loca!», gritó, abalanzándose hacia mí para arrebatarme los papeles. Pero en su desesperación mostró más de lo que quería. En ese instante, la máscara de la madre perfecta se rompió en 1000 pedazos frente a todos. Los murmullos se transformaron en exclamaciones y varios invitados intervinieron para detenerla. Mi nieta, en medio de la confusión, rompió en llanto. Se acercó a mí, temblando, y me abrazó fuerte. Ese gesto, en medio del escándalo, fue la estocada final. Los invitados vieron claramente quién estaba con quién representaba el amor verdadero y quién las apariencias vacías. «Abuela, ¿es verdad todo lo que dicen?», me preguntó entre sollozos. La miré a los ojos y asentí. «Sí, cariño, y lo hago porque quiero que crezcas sabiendo la verdad, no viviendo entre mentiras». Ella me abrazó con más fuerza, mientras su madre gritaba desesperada, insultándome, negando lo evidente. Un tío se levantó y con la voz grave dijo lo que todos pensaban. No era momento de saber esto, pero era necesario. Hoy hemos visto quién es quién en esta familia. Los aplausos comenzaron tímidos, pero pronto crecieron. No eran aplausos de celebración, sino de reconocimiento. Reconocían el valor de una mujer mayor que había callado demasiado tiempo y que por fin se atrevía a decir la verdad, aunque doliera. Mi hija intentó mantener la compostura, pero ya no podía. Entre gritos y lágrimas, fue sacada del salón por su esposo y algunos familiares que intentaban calmarla. El escándalo era total. El cumpleaños de 15 años que había planeado como su obra maestra se había transformado en el escenario de su ruina pública. Yo, en cambio, permanecí de pie, con mi nieta aferrada a mí. No necesitaba decir más. El silencio del salón, los rostros avergonzados de quienes antes la aplaudían, y el abrazo de la niña eran la prueba de que había logrado lo que me propuse, revelar la verdad. El pastel, intacto aún en gran parte,
Parecía burlarse de la situación. Su perfección exterior era el símbolo exacto de lo que acababa de caer. Un adorno brillante que escondía un interior vacío. Esa noche, cuando los invitados se fueron murmurando lo sucedido, supe que nada volvería a ser igual. Mi hija me odiaría más que nunca, sí, pero yo ya no tenía miedo. Había expuesto sus mentiras frente a todos, y esa verdad no podía borrarse ni aunque destruyera todos los papeles que tenía. Caminé hacia la mesa, tomé un pedazo de pastel y lo compartí con mi nieta, que aún sollozaba. «No llores, cariño», le dije suavemente. «A veces la verdad duele, pero siempre es mejor que vivir engañados». Ella me miró con lágrimas en los ojos y asintió, y en ese instante comprendí que mi venganza no era solo contra mi hija, era también un acto de amor hacia mi nieta, para que supiera quién era su abuela y para que jamás permitiera que alguien la hiciera sentir menos. Esa revelación había destruido la fiesta, sí, pero también había liberado a quienes vivíamos atrapados en la mentira. Los días posteriores a la fiesta fueron un torbellino que mi hija nunca imaginó. Lo que para ella iba a ser el gran acontecimiento del año, el evento que la colocaría en boca de todos, la demostración de su éxito y estatus, se convirtió en el chisme más cruel y devastador del barrio. Y no solo del barrio. Las redes sociales, alimentadas por los videos grabados en el salón, hicieron que la humillación se extendiera como pólvora. La imagen de mi hija, con los ojos desorbitados, gritando «¡Cállate, vieja loca!», en pleno cumpleaños de su propia hija, circuló sin descanso. La gente comentaba, juzgaba, y en cada comentario había una sentencia. «Qué vergüenza de mujer, ni a su madre respeta, todo lo que presume es mentira». Yo no necesitaba redes sociales para saberlo. Lo escuchaba en la calle, lo veía en las miradas de los vecinos, en los cuchicheos de las amigas de mi nieta. Mi hija, que había vivido para las apariencias, quedaba ahora expuesta como lo que realmente era. Una mujer soberbia, llena de deudas, incapaz de honrar a quien más había hecho por ella. Los primeros días intentó defenderse. Llamaba a sus amistades, enviaba mensajes tratando de convencerlos de que todo había sido un malentendido. Decía que yo estaba enferma, que deliraba, que había inventado pruebas para llamar la atención, pero nadie le creyó. Las cartas, los documentos, mi voz firme y serena frente al salón lleno de testigos, todo eso pesaba más que sus justificaciones. El derrumbe fue rápido. Los proveedores de la fiesta, al ver que los pagos aún no estaban completos, comenzaron a presionar. Llegaban cartas del banco, recordatorios de deudas atrasadas. El esposo, harto de las discusiones y del escarnio público, empezó a distanciarse. Los amigos que siempre la rodeaban desaparecieron uno a uno, porque nadie quiere ser asociado con un barco que se hunde. Yo, desde mi casa sencilla, observaba todo con una mezcla de tristeza y justicia. No me alegraba ver sufrir a mi hija. Ninguna madre se alegra de eso, aunque lo merezca, pero tampoco sentía compasión suficiente para olvidar. Ella había cavado ese pozo con cada desprecio, con cada humillación, con cada palabra de burla hacia mí, y ahora estaba cayendo en él, sola, sin manos que la sostuvieran. La que más me preocupaba era mi nieta. Después del escándalo, pasó varias noches conmigo. Llegaba con los ojos enrojecidos, diciendo que en la escuela todos hablaban de lo sucedido, que algunos incluso la señalaban con crueldad. Yo la abrazaba, la escuchaba llorar, y le repetía una y otra vez: «No eres responsable de lo que hace tu madre, eres tu propia persona, y yo siempre voy a estar contigo». Ella, entre sollozos, me pedía que no la dejara sola. Y en esos momentos entendí que mi venganza, aunque había sido contra mi hija, también le había arrancado a mi nieta la venda de los ojos demasiado pronto. La niña dejó de idealizar a su madre, y ese dolor era más fuerte que cualquier humillación pública. Un día, decidí ir a verla a su casa. Sabía que estaba al borde del colapso, y aunque no quería ser yo quien recogiera sus pedazos, tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Toqué la puerta y la encontré desarreglada, con el maquillaje corrido, la casa en un desorden que jamás habría permitido antes. «¿Qué vienes a hacer?», me dijo con voz ronca, sin invitarme a pasar. «Vengo a verte», respondí con calma. «¿A reírte de mí? ¿A ver cómo me caigo?». La miré fijo. Por un segundo, vi en sus ojos a la niña que alguna vez me abrazaba al volver de la escuela, a la que me pedía que le cantara antes de dormir.
Pero esa imagen se desvaneció de inmediato, reemplazada por la mujer endurecida que me culpaba de todo. «No necesito reírme, hija», le dije suavemente. «Esto lo hiciste tú sola». Ella me insultó, me echó de la casa, me gritó que me arrepentiría. Pero en su voz ya no había fuerza, solo desesperación. Los rumores no paraban. Algunos decían que estaba a punto de perder la casa, otros que su esposo la había dejado definitivamente. Yo no confirmaba ni negaba nada. Simplemente dejaba que el tiempo hiciera su trabajo. La verdad, una vez revelada, se encargaba sola de corroer lo que estaba construido sobre mentiras. Y mientras tanto, yo reforzaba mi lazo con mi nieta. La llevaba al colegio, la recogía, la ayudaba con las tareas. Ella misma comenzó a pedirme que la acompañara a más lugares, como si quisiera que todos supieran que no estaba sola. Yo la veía florecer poco a poco, alejándose de la sombra de su madre, buscando su propia identidad. El derrumbe de mi hija era inevitable. Había vivido demasiado tiempo de apariencias, creyendo que el mundo era un escenario donde ella era la protagonista. Y ahora, sin público, sin aplausos, sin amigos que sostuvieran su farsa, se encontraba con lo que siempre había temido: la soledad. Yo, en cambio, descubrí algo inesperado. El peso que había cargado durante años, el dolor de sentirme invisible, se había aligerado. No porque el odio desapareciera, sino porque, al fin, había hablado. Al fin me había mostrado cómo era. Una mujer que no iba a ser borrada, que no iba a dejar que su historia la contaran otros. El precio había sido alto. Mi hija estaba destruida, mi nieta herida y la familia rota. Pero a veces, para que algo nuevo crezca, hay que quemar lo que ya no sirve. Y yo sabía que de esas cenizas surgiría un futuro distinto, uno en el que mi nieta podría elegir un camino diferente al de su madre. Esa noche, mientras cenaba con ella en mi mesa humilde, me miró y dijo: «Abuela, quiero ser como tú, fuerte, aunque duela». Y entonces entendí que el derrumbe de mi hija no era solo el fin de algo, sino también el comienzo de otra historia. Una historia en la que mi nieta y yo estaríamos unidas por un lazo indestructible. El derrumbe de mi hija había comenzado la noche de la fiesta, pero no podía dejarlo inconcluso. Una caída sin desenlace es solo un tropiezo. Yo necesitaba que fuera un final, un punto irreversible, porque lo que estaba en juego no era solo mi dignidad, era también el futuro de mi nieta, que merecía crecer sin cadenas, sin arrastrar las sombras de las mentiras de su madre. Los días siguientes, mientras los rumores devoraban la reputación de mi hija, yo me dediqué a trabajar en silencio en la última pieza de mi plan. Había soportado años de humillaciones, pero no iba a dejar que todo se redujera a un escándalo pasajero. Quería que quedara grabado en la memoria de todos que yo, la mujer a la que habían querido empujar al rincón, había recuperado mi lugar con firmeza. Tenía las pruebas, los documentos, las cartas y el testamento. Ese testamento que llevaba meses guardado, esperando el momento adecuado. Había tomado la decisión tiempo atrás, cuando mi hija me gritó que era una carga, cuando me dejó sola en el hospital tras mi operación. En aquel entonces, con el corazón roto, taché su nombre del documento. Todo lo que había construido con sacrificios, todos mis ahorros, mi casa, mis pertenencias, todo pasaría directamente a manos de mi nieta. La idea me dolía y me liberaba al mismo tiempo. Dolía porque una madre nunca sueña con cortar a un hijo de su herencia. Pero me liberaba porque entendía que dejarle mis bienes era dejarle también el poder de seguir menospreciándome. No, ella ya no tendría esa oportunidad. Esperé el momento adecuado, y llegó más pronto de lo que imaginaba. Una semana después del escándalo, mi hija vino a verme. No llegó con la soberbia de siempre, sino con la voz quebrada y los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá», dijo apenas abrió la puerta, «ayúdame». Me quedé en silencio, observándola. Era la primera vez en años que la veía tan derrotada. Su maquillaje estaba corrido, su cabello desordenado. No quedaba rastro de aquella mujer que deslumbraba en el escenario de la fiesta. «Lo he perdido todo», continuó, sollozando. «Nadie quiere hablar conmigo. Los proveedores me acosan, el banco me amenaza. Mi esposo se fue, y mi hija no me habla». La escuché en silencio, con el corazón encogido, porque aunque todo lo que decía era el fruto de sus propias decisiones, seguía siendo mi hija,
y en algún rincón de mi alma aún dolía verla así. «Necesito dinero», dijo al fin, suplicante. «Ayúdame a salir de esto, te lo ruego». Fue en ese momento cuando sentí que la vida me colocaba en el centro de una encrucijada. Podía rescatarla, como lo había hecho siempre, como la madre que no soporta ver a un hijo hundirse, o podía, por primera vez, dejar que enfrentara las consecuencias de sus actos. No respondí de inmediato. Caminé hacia la alacena y tomé la taza que me había regalado en aquel cumpleaños, la de $15, la que me entregó con desprecio diciendo: «Es lo que te mereces, mamá». La levanté frente a ella. «¿Recuerdas esta taza?», le pregunté con calma. Ella me miró con confusión, sin responder. «Ese día», continué, «me diste esta taza y a tu suegra le regalaste un auto de $200,000. Delante de todos dijiste que era lo que yo merecía. Y hoy vienes a mi puerta, arruinada, pidiendo que te salve». Ella empezó a llorar más fuerte. Se arrodilló frente a mí, con las manos juntas como si rezara. «Perdóname, mamá. No sabía lo que hacía». La miré largamente, tratando de encontrar en sus ojos algo de sinceridad. Pero lo que vi fue miedo. Miedo a perderlo todo, miedo a enfrentarse sola al mundo. No era arrepentimiento, era desesperación. Fue entonces cuando le mostré el testamento. «¿Ves este documento?», le dije, colocando el sobre la mesa. «Aquí está escrito mi última voluntad, y quiero que sepas que tú no estás en él». Su rostro se transformó en una máscara de horror. «¿Qué? No, no puedes hacerme esto». «Sí puedo», respondí con voz firme, «porque no es un castigo injusto. Es la consecuencia de todo lo que hiciste. Durante años me trataste como si fuera un estorbo, me humillaste, me empujaste a las sombras. Pues bien, ahora el futuro que tanto desprecias lo tendrás sin mí. No recibirás nada de lo que he construido. Todo será para tu hija». «No», gritó, golpeando la mesa. «No puedes dejarme sin nada». «Te dejé sin nada el día que me quitaste todo», contesté. «Mi dignidad, mi lugar, mi respeto». Ella se desplomó en el suelo, llorando desconsolada. Yo la miraba, y aunque en mi interior se agitaba el dolor, también sentía una paz que nunca antes había conocido, porque al fin había cerrado el círculo. Me acerqué y le puse la taza en las manos. «Esto es lo único que te queda de mí, una taza vacía. Llénala tú como quieras, con tu esfuerzo, con tu arrepentimiento o con tu soledad, pero no volverás a llenarla con mi sacrificio». Se quedó mirándome sin palabras, rota, destruida. Yo di media vuelta y la dejé ahí, en medio de su miseria. Esa noche, mientras mi nieta dormía en mi casa, yo la observé con ternura. Su respiración tranquila me llenaba de calma. Me prometí que ella nunca viviría lo que yo viví, que siempre sabría que su abuela la amaba por encima de todo. Mi venganza no fue gritar, no fue castigar con violencia. Mi venganza fue simple, quitarle a mi hija el poder que siempre creyó tener sobre mí, y dárselo todo a quien sí lo merecía, mi nieta. Y así, con el corazón sereno, cerré el capítulo más doloroso de mi vida, porque entendí que la justicia, aunque tarde, siempre llega.